noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el rumbo. 3:20 minutos. Hoy, 27 Una pregunta retórica. de noviembre. Una pregunta retórica que se deriva de lo que hemos estado leyendo respecto de la Junta Central Electoral, sobre la que hay, por cierto, muchos interrogantes, muchas presiones. Creo que la Junta tiene encima un tremendo bulto y no es de ropa, precisamente. La interrogante sería: ¿por qué a nosotros, los dominicanos, nos cuesta tanto dinero la democracia electoral? Es una vaina increíble el dinero que cuesta la democracia electoral, para que además dé a luz un conjunto de dirigentes que no satisfacen en absoluto lo que la nación requiere como gestión. Eso es penoso y vale la pena preguntárselo. ¿Cuántos miles de millones de pesos gastamos nosotros para mantener esta jodida democracia electoral? Esta estructura de la partidocracia, el bestiario político de la nación. ¿Qué cantidad de dinero tan inmenso en tecnología de que para evitar fraude, y los fraudes se hacen? ¿Qué cantidad de funcionarios? Los gobiernos dedican tanto dinero a alterar la voluntad popular, a comprar tránsfugas, a construir la división partidaria como estrategia de predominancia en el aparato del poder. Miren, solo con los escáneres y los equipos que adquirió esta Junta Central Electoral, estamos hablando de un poco más de 4,000 millones de pesos. Solo en eso. Un poco más de 4,000 millones de pesos. Solo en eso. Y si a ello le agregamos la cantidad de dinero que se le da a los partidos políticos, esto no tiene madre, lo que cuesta la democracia electoral en este país. Nosotros hemos hecho algunas reflexiones aquí sobre la democracia electoral y el costo comparado con otras democracias formales o no formales que se dan en el continente. Y nosotros las triplicamos y la llevamos a veces a límites increíbles de costos. Hay que pensar en esto, hay que empezar en eso. No hay ninguna duda. Bueno, a propósito, Andrés, de temas electorales y de voto, el doctor Guillermo Moreno, candidato de Alianza País, y que ha dicho, ha fijado posición con respecto al voto automatizado y manual a manera de propuesta, pues está con nosotros aquí en el Rumbo de la Tarde. Doctor Guillermo Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Nieves. Un placer escucharle y compartir con ustedes. Estamos hablando primero de lo caro que es el modelo de democracia electoral dominicana, el más caro del continente en todos los sentidos. El voto es caro, los aparatos son caros, la campaña se desborda, se usa el dinero sin control. Y ahora nos dicen que pudiéramos abandonar estos aparatos nueva vez a propósito de sus propuestas. Bueno, la verdad es que tienen mucha razón ustedes por el tema de no solamente el costo, sino sobre todo lo defectuosa de esta democracia, y además de eso, que cada 4 años se celebran elecciones, pero todas quedan siempre cuestionadas por la realización de un conjunto de trampas, de fraudes. Y la verdad es que cuando adoptamos un método, creemos que adoptamos medidas sobre los partidos, sobre todo que creemos en la necesidad del respeto de la voluntad popular, de la soberanía ciudadana en el ejercicio del voto. Cuando adoptamos métodos, resulta que entonces ellos abren los tramposos de siempre, abren otras puertas, y es que en una carrera de renovación de las trampas. Y en relación precisamente a este tema, nosotros nos agrada, lo vemos con simpatía, valoramos las ventajas que tiene el voto automatizado y al mismo tiempo acompañado del conteo manual.
pero resulta que esas ventajas, entre las que está una rapidez del procesamiento y además de eso, de la transmisión de los datos de los resultados electorales, con lo cual se superan parte de uno de los traumas que tradicionalmente tienen los procesos electorales nuestros, que lo hacen siempre sospechoso, levantan suspicacia cuando los resultados no se dan a tiempo. Este voto automatizado, digamos que esas son sus ventajas, y mucho más en el hecho, la forma en que se está planteando ahora, que es como nosotros lo vemos adecuado, que se ha acompañado del conteo manual. Pero el voto automatizado es muy vulnerable. Eso se ha demostrado en múltiples experiencias. Y la mejor muestra de eso es que el 6 de octubre nosotros tuvimos el uso de 7,000 equipos para unas primarias que fueron una prueba, y se han levantado un conjunto de cuestionamientos a los que es necesario darle una respuesta. Por eso nosotros planteamos que apoyamos el voto automatizado acompañado del voto manual, el conteo manual, pero es necesario que se haga la auditoría forense, porque la única forma de nosotros verificar si efectivamente en este caso, en las elecciones primarias del 6 de octubre, hubo las irregularidades que se han denunciado por múltiples días, es precisamente constatándolo a través de una auditoría forense. Pero hay algo más. Resulta que el 6 de octubre se utilizaron 7,000 equipos, y para las elecciones de febrero y de mayo se le van a adicionar 9,000 equipos más. Entonces a esos nuevos equipos hay que hacerle una auditoría técnica, que fue una de las fallas de la Junta Central Electoral, que había asumido el compromiso en enero con los partidos de realizar una auditoría técnica de los equipos. No la hizo, y eso entonces es lo que agravó los cuestionamientos que se le hicieron a las primarias del 6 de octubre. Por esa razón, además de la auditoría forense a los 7,000 equipos que ya se utilizaron, hay que hacerle la auditoría técnica a los Guillermo, a los nuevos equipos, sobre todo. Y si no se hace, Guillermo, ¿cómo? Si no se hace, porque mira, la Junta lo que ha dicho sobre el tema es que no hay tiempo. Y la respuesta definitiva anunció que la daría mañana jueves, pero hasta ahora ha dicho tantas veces que no hay tiempo que uno asume que va por ahí. Entonces, si no la hacen, ¿cuál sería la posición de ustedes como partido? Si no hay auditoría. La verdad es que hacer las elecciones sin que haya esa constatación, lo que nos expone es a que las elecciones de febrero y las elecciones de mayo no terminen siendo cuestionadas, y evidentemente sus resultados cuestionados, y nos aboque a una crisis política luego de las elecciones. Por eso yo pienso que no es real lo de la Junta Central Electoral de que no hay tiempo. Si la Junta asume el compromiso y se hace esa auditoría técnica y forense, y se contratan las empresas, todavía estamos hablando de más para las elecciones de febrero, de más de 80 días, y para las elecciones de mayo estamos hablando entonces ya de casi 6 meses, todavía falta. 4 meses. Es decir, que nosotros pensamos que sí hay tiempo, y esa posibilidad de hacer las auditorías son medidas preventivas para darle algún nivel de fe, de credibilidad al electorado y a los actores políticos, de que efectivamente estamos con un método que va a posibilitar que los niveles de cuestionamiento que tienen. Pero hay algo más.
no solamente hay que hacer las auditorías, hay que incorporar a los equipos la captación de las huellas. Porque una de las formas en las cuales se verificaron irregularidades muy graves, y eso no es una invención, sino sencillamente una constatación, es que en más de el 30% de los colegios electorales, las elecciones primarias, hubo compra de cédulas. Guillermo. A pregón, públicamente. Eso fue cierto, No Guillermo. la Junta no ha fijado una posición y no ha hecho un señalamiento y ha abierto una investigación, sino que además una de las cuestiones que se ha constatado es que con esa cédula, a partir del momento en que se hicieron los cierres de los colegios electorales, que comenzó entonces en algunos lugares a fluir votaciones, lo que se ha podido deducir y en muchos casos comprobar, porque ha habido denuncias específicas, es que hubo una utilización de esas cédulas sin el propietario de la cédula, sino que el que la compraba iba a determinado Guillermo, una pregunta, ¿en qué consiste? Uso de eso. ¿En qué consiste concretamente tu propuesta? Porque se ha anunciado que tú tienes una propuesta específica en relación con el proceso electoral. Tienen que incorporarle un mecanismo de registro de la huella digital, dactilar, de la persona. Como en Bélgica. Es la única forma que cuando aunque se compre la cédula, no pueda ser utilizada por un tercero, a menos, evidentemente, que le compren la cédula y el dedo. Gracias. Doctor, gracias, muchas gracias. Como eso implicaría tener que cortarle los dedos para entonces hacer uso. Entonces, probablemente, ese es un mecanismo que hay que incorporar, porque vimos que es un aspecto que hace muy vulnerable, sobre todo con el método que se utilizó de compra de cédulas en muchos lugares, en el 30% de los colegios electorales. Así es, doctor, gracias por darnos estos minutos y conversar con... El otro elemento que es importante también tomar en cuenta es que se está planteando en la Junta Central Electoral el voto automatizado y el conteo manual. Nosotros estamos de acuerdo con eso, además de los señalamientos que hemos hecho, pero es necesario que haya un protocolo muy preciso de qué se debe hacer cuando hay una diferencia entre el conteo manual y el voto automatizado, porque fácilmente podría eso retrotraernos de nuevo al escenario anterior, donde cualquiera impugna y después se compra el colegio electoral y se impone no el resultado automatizado, sino un resultado manual que resultó diferente. Es decir, ahí hay un punto que tiene que ser muy bien precisado en un reglamento de cómo proceder respecto a los lugares donde haya una diferencia entre el voto automatizado y el resultado del conteo manual. Bueno, gracias, doctor, muchas gracias por darnos estos minutos y explicarnos brevemente el contenido de su propuesta a propósito del voto automatizado. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes